Bueno, ahí Gabriela Alegría nos daba cuenta del inicio del proceso de esta acusación constitucional contra el presidente de la República y también nos comentaba cómo está pendiente el acuerdo, por ejemplo, en materia de pensiones. Está activo el Parlamento con varias salidas inciertas ahí en las reformas que hay que hacer, en los ajustes que hay que hacer a los presupuestos que se consideraban hasta antes del estallido social. Y de eso queremos conversar con nuestro siguiente invitado. Estamos con el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson. Bienvenido, diputado. Muy buenos días. Diputado, solo para despejar, porque sabemos que su tema tiene que ver con las pensiones, pero yo quisiera preguntarle cómo ve usted el que se esté planteando esta acusación, incluso por su propio partido, Revolución Democrática. A ver, yo creo que es importante que el gobierno, cualquier gobierno, y en este caso un gobierno que ha estado tomando decisiones, digamos por lo menos, podamos aceptar que son sumamente polémicas, tensionantes y que han llevado a una situación de crisis inicialmente, sobre todo con el estado de emergencia, sacando a los militares a la calle, con más de 200 personas que han perdido la vista, ya sea parcial o totalmente, en un globo ocular, producto de decisiones que desde Carabineros de Chile se tomaron en su momento, dependiendo del Poder Civil, es decir, desde el Ministerio del Interior, y que posterior a la acusación que se hizo y el cambio que se hizo de Gabinete de Ministro del Interior tampoco ha cambiado tanto, por lo tanto, el carácter del Presidente de la República obviamente es quien tiene que hacerse responsable. Nosotros lo que decimos es que con la acusación constitucional lo que queremos es que el Presidente vaya a rendir cuentas al hemiciclo respecto a estos temas, porque los precedentes se tienen que ir sentando, y si es que hay herramientas institucionales para que paren de ocupar a las policías para reprimir algo que se trata de una protesta social y no de una amenaza a la seguridad nacional. Nosotros creemos que es sumamente importante sentar este precedente, que es institucional, y que también nosotros creemos que estamos conscientes, como se decía en la nota que se hacía previamente, de que los votos en el Senado se requiere 2/3, y eso sabemos que no va a prosperar. Digamos, nosotros también entendemos eso, que las probabilidades son sumamente bajas, que existen mecanismos institucionales en el remoto caso que pueda suceder, pero creemos que aún así es sumamente importante que los antecedentes se pongan como se nos faculta en la Constitución, y que nosotros podamos ejercer esto para que el presidente tenga que ir a rendir cuentas ante el hemiciclo sobre estos graves sucesos. Ya, pero usted no va a poner los votos específicamente para una acusación constitucional. Usted como Giorgio Jackson. No, nosotros sí, nosotros como partido lo estamos apoyando. Y usted también, o sea, usted toda la bancada de Revolución Democrática. Es que le había entendido que usted personalmente estaba en una... No lo firmé, son 10 firmas máximo. Correcto, ya, pero entonces, usted aprueba, digamos. Sí, nosotros todos aprobamos el libelo. Lo que pasa es que hay un tema respecto a las firmas, y eso también genera confusión en las redes sociales, que me preguntan, ¿por qué no firmaste? Eso. No, dejarlo bien claro, buena la pregunta, porque máximo son 10 firmas, se dio espacio para que hayan de las distintas bancadas, por así decirlo, y esto se vota, y ahí es donde todos tenemos la oportunidad de expresarnos. De hecho, la próxima sesión regular de la sala, lo que se hace es un sorteo, que bien saben, se elige una comisión que son de 5 personas que van a analizar esta acusación constitucional y presentar los argumentos a la hora de su defensa. O sea, perdona Mauricio, solo para cerrar. Entonces, diputado, es que si ustedes están claros que esto no va a prosperar, no es contraproducente hacerlo, y además poner una tensión cuando el país ya está suficientemente tensionado, más aún sabiendo que esto no va a prosperar. A ver, es que esto también salía en la nota. Nosotros lo que buscamos es que ningún otro gobierno tome creemos a la ligera como lo ha tomado este gobierno, la decisión de ir a reprimir a su pueblo. Es algo así de tajante, y por lo tanto sentar el precedente de una herramienta que tenemos. Nosotros nos preguntamos si es que no es ahora, cuando tenemos más de 200 personas que hayan perdido la vista, si no es ahora, cuando hay personas muertas, cuando hay más de 6.000 personas detenidas, cuando hay querellas del Instituto Nacional de Derechos Humanos sobre tortura y sobre trato vejatorio, ¿cuándo sería el momento de ocupar una herramienta de esta naturaleza? Se decía ahí por el diputado Radke que esto tiene que ser de última ratio, y yo creo que estamos en un momento de última ratio porque hemos ocupado todas las herramientas previas. Entonces, la verdad, nosotros entendemos que que nada de todo este proceso que ya lleva más de un mes ha sido cómodo. Nosotros desde la oposición tampoco nuestro deber es que todo sea cómodo, sino que ocupemos nuestro rol, también de representar un importante porcentaje de la ciudadanía que quiere que el presidente rinda cuentas. Usted, diputado, claro, nos reconoce que probablemente no va a haber un escenario para que estén los votos. Exacto. Y no va a tener como desenlace la caída del presidente esta acusación. Pero si la presentan es porque el instrumento está destinado a destituir al presidente. Tal cual. Pero ustedes entonces se ponen en la hipótesis que prosperara
o que algo pasara por parar y que tiene que gobernar quién, el ministro Blumel, entonces hasta el fin del mandato, porque esto ya nos va a traspasar la fecha de mañana, que era la fecha límite ahí para que se convoque a elecciones anticipadas. Exacto, o sea, lo que existe, y ahí hay una interpretación de si es cuando se presentó o si es que es después. Bueno, hay dos hipótesis que están dando vuelta entre quienes han analizado mejor el tema de la acusación, pero obviamente nosotros, y existen mecanismos institucionales, por eso es muy... ¿Usted cree que sería bueno para Chile que cese el presidente Piñera y que asuma el ministro del Interior? ¿O asuma quién? ¿El presidente del Senado? ¿Quién? A ver, en los últimos, si es que me pregunta a mí, en las últimas, no sé, semana y media, el presidente de la República pareciera no haber tenido mucho rol que jugar en la solución de la crisis, y más los liderazgos dentro del Parlamento o incluso dentro de del gabinete, más que el presidente de la República. Entonces, si me preguntas qué es lo que puede, yo lo que quiero es que quién le puede garantizar de mejor manera al país una salida donde no haya más muertos, donde no haya más globos oculares explotados, donde pueda haber una especie de transición o cambio hacia ese proceso constituyente. Y la verdad, yo no tengo como... Yo lo que estoy haciendo y lo que estamos haciendo como partido es ocupar los mecanismos institucionales para que los presidentes que cometen violaciones a la Constitución y a las leyes tengan que rendir cuentas ante el Congreso. Nada más ni nada menos que eso. ¿Qué le dice usted, diputado, a la otra vereda, a la gente que está afectada por la violencia de la barbarie que se ha visto en las calles? El último capítulo fue esta suerte de emboscada, pedradas ahí contra un radiopatrullas en el barrio Recoleta. Terrible. Ni siquiera he podido ver el video, pero me lo relataron y vi unas fotos y es realmente estremecedor. Yo lo publicaba ayer también en mis redes sociales. A mí me carga la violencia, en todas sus formas, la violencia física hacia las cosas, la violencia estructural que se da por la injusticia de los sistemas y obviamente la violencia hacia la vida. Y yo creo que es importante empatizar con quienes han sufrido distintos episodios de violencia. Lo único que a mí siempre me interesa hacer, y lo hice la semana pasada también en el Congreso, es separar aquellos hechos que son de violencia hacia las cosas materiales, ¿ya? Que son graves, que son delitos, que obviamente no es algo que nosotros nunca vayamos a propiciar y es algo que es lamentable, con la violencia que se ejerce contra la vida de las personas. Y en esas dos separar también aquellas que son perpetradas por civiles, es decir, que son delitos comunes, delitos, por más graves que sean, son delitos comunes, con aquellos que son perpetrados por agentes del Estado, que son violaciones a los derechos humanos. Entonces, a mí cuando me dicen estos son como condenar la violencia venga de donde venga, sí, pero hay escalas y niveles de gravedad en cuando esa violencia es institucional o cuando esa violencia es cometida como un delito que tiene que perseguirse, que tiene las garantías del Código Procesal Penal y que tiene que sancionarse conforme a derecho. Sí, vamos por otros temas. Lo que pasa, perdón, Mirna, hay un solo acápite en eso, es que hay la sensación que los agentes del Estado que han cometido crímenes contra los derechos humanos están en general sumariados, formalizados, en prisión preventiva y enfrentando probables sentencias judiciales porque están todos claritos identificados, además grabados por todos lados. Mauricio, analiza cuántas prisiones preventivas hay de civiles. Justamente. Muchísimas más. Sí, pero es que son muchas más las personas que han cometido. Por eso, pero hay mucha más sensación de impunidad en el tema de los daños. Más allá de, obviamente, de guardar toda la distancia entre la gravedad de que un agente del Estado viola los derechos humanos. Me refiero a la sensación general de que hay impunidad total. Aquel que quiera saquea y no le pasa nada. Bueno, yo al menos invitaría... Ni los pillan. Bueno, es un problema, creemos siempre, desde incluso el año 2011, cuando esto era mucho más acotado, que las policías en general, nosotros estábamos muchas veces marchando por un bloque de la Alameda, al otro lado estaban abriendo, qué sé yo, una sede de cualquier cosa, y Carabineros muchas veces nos atacaba a nosotros y dejaba eso pasar, y ustedes lo han visto en imágenes. Claro, y eso, a esa impunidad me refiero. Y eso, obviamente, que también para nosotros era frustrante, pero si tú analizas los números ahora que hay que cruzar con la Fiscalía, de las más de 7.000, creo que van detenciones que ha hecho Carabineros en este mes, producto de las manifestaciones, corroborado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero corroborado con la Fiscalía de cuántos han pasado los jueces de garantía para llegar muchas veces con medidas cautelares y con prisión preventiva, son muchísimos. Yo no me acuerdo, no tengo el número acá, pero la semana antes... No podemos comparar el número de Carabineros versus el número de ciudadanos. No, por supuesto, pero yo te digo, acá no sé si se esté hablando de impunidad cuando se cometen delitos, y ahí las instituciones tienen que funcionar, tienen que estar todos los métodos probatorios, y yo me imagino que en ese sentido la justicia funcionará cuando se tengan las pruebas y que nadie que no se compruebe que haya hecho algo
quede en prisión, porque eso obviamente no puede suceder, nos puede pasar a cualquiera y nadie le gustaría que pasara, y ojalá nadie que no haya nadie que sí haya cometido algún delito no tenga que enfrentar la justicia como corresponde. Claro, diputado Giorgio Jackson, pasemos al tema de las pensiones, bueno, como uno de los temas eje, porque uno podría decir, no sé si usted está de acuerdo, diputado, pero lo que uno va leyendo es que si hay un tema que tiene que ser resuelto ahora ya en la agenda social es el tema de las pensiones, luego le sigue salud, remedios, como parte de las demandas ciudadanas. Diputado, ¿en qué estamos ahora? Porque según informaciones que estamos leyendo, finalmente el gobierno parece que se abre a la posibilidad de hacer una alza inmediata del 50% en la pensión básica, pero para las personas que tienen sobre 50 años y gradual para el... Perdón, sobre 80 años. Ojalá sí, fuera los sobre 50. Claro, nos queda un rato. Pero no, me equivoqué. Sobre 80 y gradual para el resto. Entonces, ¿en qué estamos efectivamente, diputado? A ver, yo creo que se están empezando a abrir canales ya más formales para entender que lo de las pensiones no es ni un capricho de la oposición, sino que yo creo que el gobierno y su sector también ha entendido que es una demanda muy sentida en la calle, que cuando se habla de 30 años de postergación, generalmente quienes han sufrido de esa postergación son quienes hoy día están o cerca o ya en la edad de jubilación. Y ahí el tener la posibilidad de hacer un esfuerzo extra, que dicho sea de paso, cuando uno aumenta la pensión básica solidaria, no solo le mejora la calidad de vida a las y los adultos mayores, sino también al comercio. La demanda interna de consumo finalmente también se ve mejorada, o sea, son cosas que pueden impactar positivamente a la economía, y por lo tanto, dado que el gobierno estaba analizando tener una mejora posterior en el proyecto de pensiones más largo, lo que se le ha dicho al gobierno es ¿por qué no trasladamos inmediatamente al presente? ¿Por qué no trasladamos hacia ahora 1 o 2 años aquello que se pensaba hacer más adelante? Y eso se lo hemos planteado. La diputada también Osandón, la diputada Jimena Osandón fue quien, junto a Maite Orsini, generaron una transversalidad en la Cámara de Diputados para subir a 50% más la pensión básica solidaria para que ésta alcanzara la línea de la pobreza. Estamos hablando de ese monto. O sea, cuando hablamos de 50% estamos llegando que 165.000. Esa es la línea de pobreza. Esa es la línea de pobreza, sí, para una persona en Chile, y ese esfuerzo transversal obviamente requiere del patrocinio del Ejecutivo, y ahora lo que se está tratando de hacer es que el Ejecutivo pueda acelerar para que desde el 1 de enero tengamos ya cambios notorios, no solo en pensiones, sino en otros temas como el pasaje adulto mayor, en los remedios, en muchas cosas, para que la gente diga, ok, esto ha tenido un conflicto que tiene un camino institucional para los temas de largo plazo y tiene una solución en ingreso mínimo, en tarifa de eléctrica, en medicamentos, etcétera, en pensiones, en el corto plazo, para poder decir, ok, vamos caminando hacia un nuevo país. El ministro Hacienda decía que esos $1.000 millones necesarios para ese aumento de pensiones no está. ¿Usted diría que es más importante en este minuto lograrlo a como dé lugar, endeudándose o recortando algún programa que hay que recortarlo entonces masivamente, o recortar hartos programas sociales del gobierno o de otra naturaleza, no sé? No he escuchado, por ejemplo, decir a alguien que diga recortemos el gasto en defensa. Sí, lo hemos dicho, de hecho presentamos un proyecto. Pero ahora en concreto, ¿qué gasto en defensa? A ver, ¿y cómo nos quedamos? A ver, es que lo que hay en defensa es un fondo de contingencia, es un fondo que no es ingreso permanente, por lo tanto se puede usar para contingencias, valga la redundancia, y por lo tanto no es sostenible ocupar un fondo de esa naturaleza para siempre. Por lo tanto, lo que tendremos que abocarnos el próximo año es a ver cómo los ingresos permanentes pueden solventar los gastos permanentes. Ahora estamos en una emergencia. Imagínate, se te está quemando la casa. Tú, cuando se te está quemando la casa, tú ocupas todos los recursos que tienes para salvar lo que haya, ¿no? Para salvarlo y después dices, chuta, ya, me gasté todo esto, tengo que encontrar una forma para repactar, pagar mis deudas, no sé, conseguir mejores ingresos para poder solventar los gastos que signifiquen en materia permanente. Pero hoy día estamos en un momento donde hay que poder poner sobre la mesa las cuestiones que sean necesarias para resolver esta crisis social, para encaminarla, encauzarla, y luego tendremos que abocarnos a ver, bueno, cuáles son aquellos gastos tributarios, por ejemplo, que son gigantescos. Gastos tributarios, me refiero a exenciones que se le dan a distintos grupos económicos. Habrá que ver cuáles son justificadas. Por ejemplo, las exenciones o gasto tributario de las pymes, yo creo que sí es justificada, porque eso permite que ellos no tengan que cargar con un costo que puede ser muy alto para muchas de las pymes. Por otro lado, hay que preguntarse, bueno, las exenciones tributarias a las ganancias de capital en el sistema financiero, ¿son razonables o no son razonables? Y ahí hay que empezar a juntar un montón de gasto tributario que perfectamente podría irse a gasto social, con el trade-off que eso signifique, y nosotros al menos estamos en disposición de encontrar
alguna solución, pero que permita, o sea, no estamos cerrados en la fórmula. Ahora, ojo con el tema del endeudamiento. El endeudamiento, sí, a veces puede funcionar, pero tampoco es bueno que año a año nuestro servicio de la deuda, es decir, lo que tenemos que pagar por concepto de deuda externa, tenga que ser tan alto que nos impida aumentar los presupuestos. Como también hay un trade-off ahí. O sea, cada peso que nos endeudamos es un peso y fracción que tenemos que empezar a pagar los próximos años, y eso nos limita a tener más autonomía y soberanía como país. Sube el costo del financiamiento para todos, además, para el Estado y para los privados a la larga. Tal cual. Gracias, diputado Giorgio Jackson. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Ojalá para una siguiente oportunidad les tengo ahí una noticia. Les voy a dejar un libro acá por si es que lo podemos sortear. Es un libro que hemos realizado con Paula Espinosa, que se llama Copia o Muerte. Se refiere a temas de conocimiento, tecnología e innovación. Voy a dejar este ejemplar acá por si es que después se puede sortear. La gente también puede conocer más información en copiaomuerte.org. ORG. Que está ya en librería. Sí, está en librería y también se puede descargar de manera gratuita en la página web. Así que acá sé que hay un programa de libros en la radio ADN, así que quizás ahí lo puedan sortear y poder conversar un poco más de este tema. Gracias,